necesito que lo tengan a la mano. Ubíquense como en el modo clínica, modo avión o modo clínica. Están en la clínica ahorita y simulen que están ustedes en el hospital o una clínica donde están los pacientes y estamos allí en un área donde regularmente todo es documentación, mucha papelería, y allí está un paciente al cual se tiene que calificar un accidente de trabajo que acude al área para poder recibir sus prestaciones económicas por el cual el médico le atendió. Entonces tenemos el formato de la ST7 y este formato de la ST7 regularmente los manejamos en las clínicas de primer nivel, en la consulta externa y en urgencias. Y en los hospitales lo manejamos solamente en las áreas de urgencia, donde están lo que ahora se denomina filtro, en algunas áreas, o primer contacto. Allí están estas hojitas, que es el documento legal, que en la ley lo tiene contemplado y está en el artículo 504 de la Ley Federal del Trabajo, donde allí estipula claramente la obligación de los patrones de poder dar a conocer a las instituciones todos los accidentes que le susciten a sus trabajadores con motivo o en el ejercicio de su trabajo. Entonces ellos tienen la obligación de llenar este formato, independientemente de que esté dado o no esté dado de alta el trabajador. Entonces, cuando no está dado de alta, saben ellos que tienen una multa de por medio y hay que fincarles el capital constitutivo, que es el término legal con que se denomina el poder resarcir el daño que han ocasionado por no haberlo afiliado en tiempo y forma al trabajador. Entonces, este formato, que está instrumentado desde el punto de vista legal, nosotros aquí lo hemos denominado ST7. En este momento, actualmente, es la nomenclatura o la sigla que tiene este formato, que es el aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo. Por eso está allí como probable, porque no va a ser aceptado hasta que no haya sido autorizado por el médico de salud en el trabajo. Por eso ahí aparece como probable. Este documento, que es la ST7, es algo que ha ido evolucionando de acuerdo a cómo hemos tenido experiencia en el manejo de este artículo que les mencioné, que es, ¿qué artículo le dije? ST7. El 504. El artículo 504 de la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo es el que está mediando toda la evolución de este formato, en el que al principio se denominaba ST1, y todavía en la plataforma y en los formatos que están en el sistema aparece como ST1, quedó grabado, pero el nombre actual es la ST7. Y antiguamente esa ST1 es la que calificamos directamente sin la nota médica en el documento. Entonces tenía yo que rastrear en el archivo clínico dónde se encontraba la nota médica para poder calificar el accidente en esa ST1. Y era una búsqueda titánica, porque son miles y miles de pacientes que ingresan diario, en toda la consulta y en todas las áreas. Entonces están allí a veces amotinados. Entonces era muy complicado localizar la nota médica, y por eso se instrumentó ya en el formato actual que ustedes van a conocer hoy. Ya están conociendo. Y allí esta sustituyó a la nota médica inicial. Quiere decir que esta es más que suficiente para poder calificar el accidente. Pero si el médico desea hacer una nota médica adicional, está en la libertad de hacerla y la puede plasmar en el expediente electrónico, independientemente de la nota médica manual o electrónica de la ST7, como él considere prudente requisitar esto que establece el artículo 504 de la Ley Federal del Trabajo. Este formatito está siendo controlado a través de folios. Es un número que se le adiciona a este documento para llevar el control de toda la papelería de orden legal en este ramo de riesgo de trabajo. Entonces, en el momento en que llega un paciente
y se presenta con la persona que está en la entrada principal de todos los consultorios o en las áreas de urgencias, que es la asistente médico, ella cuenta con estos formatos y empieza ella a requisitar el formato que tienen ustedes allí a su disposición de manera correcta y apropiada, de acuerdo como está allí, solicitándole el dato como está plasmado en el sistema de la plataforma nacional. Y me refiero a que debe de colocar el nombre del patrón o la razón social de la empresa. ¿Por qué dice así, nombre del patrón? Porque algunos aparecen con el nombre de las personas y otros tienen el nombre específico de su empresa. Por ejemplo, la farmacia del ahorro no se llama así, se llama Comercializadora Farmacéutica de Chiapas S.A.D.C.B. La pizzería Hot no se llama así, la Domino's tampoco se llama así. Todas ellas tienen su nombre correcto, de acuerdo a cómo ellos se inscriben en la página del IMSS o en las áreas de afiliación para darse su nombre correcto de su empresa. Y de igual manera, ellos tienen que colocar el domicilio fiscal donde está ubicada la empresa para poder tener nexos, comunicación e interrelacionarnos por cualquier situación que se genere en relación a esa empresa. El domicilio, la colonia donde está. ¿Por qué? Porque hay muchos domicilios iguales, Primera Sur, Segunda Sur, Tercera Sur, Emiliano Zapata, todo. Hay en distintos lugares, se repiten muchos nombres y por eso tiene que ser bien específico a qué colonia se refiere. ¿Dónde está ubicada? Si está aquí en Chiapas, si está en Guadalajara, está en Monterrey, está en Guadalajara, en donde se ubicar el lugar, la ciudad y el estado donde está ubicada esta empresa. El código postal de la empresa y el teléfono mismo de la empresa. De manera correcta, de acuerdo a cómo está en la base de datos del IMSS y que fueron la que ellos dieron cuando se emitió el alta de esa empresa y se les originó un registro que se llama registro patronal. Es especialmente para ellos, para la empresa que él está dando de alta y que está aceptando toda la responsabilidad de lo que implica el haberse dado de alta al IMSS. Ellos pueden tener diversidad de registros patronales. ¿Por qué? Porque hay empresas muy grandes que tienen distintas filiales o sucursales en el estado o aún en el país, en distintas partes del país. Pueden tener en Chiapas, en México, en Guadalajara, en Tlaxcala, en Querétaro, en Puebla, donde ellos quieran tener, pero debe de aparecer el registro patronal de cada una de las poblaciones de trabajadores que tienen ellos cautivos o como colaboradores dentro de su empresa. Luego ya pasa la siguiente parte de la hoja del nuevo formato que está requisitando la asistente médico con la base de datos que tiene ella en la plataforma, porque ya tiene base de datos que le sirven para ir anotando todo ello si el trabajador no lleva. Ella tiene la base de datos para poder irla llenando de manera correcta y apropiada. El número de afiliación o de seguridad social. Ese también es solo un número. No, ahí sí no pueden haber 2, 3, 4. Es solo un número de afiliación que puede tener el trabajador. Porque ese es el número que va a servir para sus cotizaciones, sus semanas cotizadas, su antigüedad, cuánto está cotizando. Si el trabajador porque no sabe o quiere por lo que sea, tiene varios números de afiliación, cuando va a hacer algún trámite y se lo detectan, es allí donde tienen que decirle que tiene que homologar su número de afiliación, es decir, que solo debe de tener un solo número y debe de escoger siempre el primer número que tuvo cuando se afilió, porque es el que va a jalar el mayor número de semanas cotizadas.
Entonces siempre debe de haber un número y que debe de corresponder exactamente al nombre y apellido paterno y materno del asegurado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nombre ahí del trabajador debe estar exactamente como aparece en su acta de nacimiento. Si José está escrito con C, es con C. Si José está escrito con Z, es con Z. Como esté escrito en su acta de nacimiento, así se va a anotar. Su apellido, de igual manera. Si González está con S al final, intermedio, González con S. Si Zapata está escrito con S, con S. Como esté escrito exactamente en su acta, así se va a escribir. Porque así va a ir interrelacionando e intercambiando la información, de datos de que tienen acá con su INE y con su CURP. Las dos tienen que estar interrelacionadas con su nombre y apellido paterno y materno. No debe faltar ni un solo dígito, ni una sola letra, ni un solo número. Todo debe de coincidir exactamente, porque de lo contrario, el sistema no lo acepta, no permite accesar, lo bloquea y no puede hacerse absolutamente nada. Y ahí es donde tienen que hacer la corrección de datos el trabajador. Por eso debe estar todo bien, bien requisitado para poder darle el derecho al trabajador. Y de igual manera, su edad. Su edad debe de coincidir con los documentos. Hay a veces que la persona, tengo 40 años, pero no coincide con su afiliación, ni coincide con su CUR, ni coincide con su IFE. Tiene que coincidir todo y obviamente con su acta de nacimiento. El sexo masculino o femenino todavía están marcados, no nos han obligado a modificar esa estructura legal de acuerdo a los cambios sociales que se están dando en este momento, pero todavía tenemos marcados esos dos géneros, la M o la F, masculino o femenino. El estado civil, soltero, casado, unión libre, todo ello porque va de por medio prestaciones económicas. Y por cualquier situación, si el paciente por accidente fallece, también a quién se le van a dar los beneficios. Porque cuando está casado, pues hay una pareja, una esposa o un esposo y hay hijos, pero cuando no está casado, tiene que tener sus ascendientes, que son sus padres, o descendientes, o lo que considere apropiado una autoridad que determine a quién se le va a otorgar el derecho. El domicilio, calle y número del trabajador. También es importantísimo el domicilio, sobre todo cuando suceden accidentes en trayecto, porque hay que correlacionar la dirección, el tiempo del trayecto, de dónde a dónde fue. Cuando es trayecto, que es casa, trabajo y trabajo, casa. Por eso es importantísimo el domicilio. Y porque las clínicas, como el caso de nosotros, tenemos población adscrita a cada una de las clínicas. La clínica 13, la clínica 23, la clínica 25. Aquí tenemos 3 clínicas. Una en el Libramiento Norte, la otra está aquí en el Poliforum y la otra está aquí en Las Palmas. Son 3 clínicas y tienen poblaciones específicas a esa área geográfica que corresponde a tal o cual clínica, y de allí la importancia y la relevancia del domicilio de donde esté viviendo el trabajador. Porque es allí donde se tienen que dar evidencias del domicilio, la colonia o fraccionamiento donde vive, la delegación, municipio, ciudad o estado de donde se encuentre el trabajador radicado. Hay algunas excepciones de los trabajadores que están viviendo, por ejemplo, aquí en Chiapas y trabajan en el norte. Y ellos a veces, de acuerdo a la particularidad del giro donde están laborando, de la construcción, los que trabajan en Chihuahua, Durango, todo. Tenemos población allá que se accidentan. Entonces, allá tienen una zona donde ellos viven. Ellos pueden,
un trabajador puede tener derecho a afiliarse en el lugar donde vive, cuando tienen ese tipo de modalidad allá, y su población adscrita aquí al lugar donde viven ellos en la ciudad. No tienen el acceso de poder aparecer en la lista oficial donde él está trabajando, porque ese es un derecho solo del trabajador. Y ya cuando él desea regresar a su casa porque se accidentó y no tiene quien lo cuide o es muy gravoso su atención, entonces puede regresar aquí con nosotros pidiendo su cambio de adscripción o una autorización permanente para poder ser atendido aquí con nosotros. Es un derecho que tiene el trabajador de poder ser atendido si es que trabaja en áreas foráneas. En esas zonas, como le digo, tenemos poblaciones que están en esas zonas y que pues X situación sucede y ya tienen que regresar con nosotros, ya se cambia, ya viene, se afilia y todo bien con ese documento que les mencioné y entra. Teléfono también del trabajador para localizar por cualquier necesidad que se requiera, código postal y su clínica donde él pasa, la 1325 o la 23. La delegación a donde está adscrita esta persona, pues aquí con nosotros, Chiapas o cualquier otra delegación del país. ¿Qué día descansa? Él sabe qué día descansa, pone su día de descanso de acuerdo a la fecha de su accidente y también él sabe su horario de trabajo y se lo menciona a las... Y ya en la fracción 20 tiene que colocarse, cuando está en la visita el paciente, que me diga él exactamente la fecha y la hora en que le ocurrió el accidente. Eso es lo que él me tiene que decir. Si está inconsciente, pues el familiar me tiene que decir aproximadamente de lo que él se enteró, de lo que él sabe, la hora y la fecha en que se accidentó la persona. Y ya de parte que es el 21, la fracción 21, la fecha y hora en que estoy recibiendo al paciente en la consulta. Este dato es muy importantísimo para ustedes como médicos que están atendiendo al paciente, porque hay diferencia que tienen para ver a qué hora lo recibieron y cómo lo recibieron. Ahí anotar en su interrogatorio por aparatos y sistemas. En el siguiente recuadro dice señalar claramente cómo ocurrió el accidente. Allí es el interrogatorio por aparatos y sistemas dirigido, específico, hacia el área donde ustedes van. No es una nota amplia, no es toda un historial, no hace remembranza de cosas que no tienen trascendencia del accidente. Y es muy importante que esta parte que les estoy mencionando, de lo que ustedes están anotando, cómo están recibiendo al paciente, por si el paciente fallece o se complica. Allí es importante ver cómo están recibiendo al paciente, enunciando bien los datos específicos, concretos, concisos, exactos, dónde se lastimó el paciente. En la rodilla, en el tobillo, en el brazo, en el codo, en la región supraciliar, en la nariz, en el mentón, el tórax, la columna. Tiene que aparecer el área específica donde ustedes están anotando allí, concentrados en lo que están haciendo allí, de acuerdo a la topografía que ustedes conocen, y anotarla. Si es derecha o es izquierda. Muy bien detallada allí, porque eso es lo que van a revisar en la siguiente fracción, que es descripción de las lesiones y tiempo de evolución. Van a ver allí si es en el brazo, en la mano, en el pie, en el tobillo, derecho o izquierdo, en el dedo, pulgar, medio, índice, meñique, o bien, si están ustedes en las falanges, distal, media o proximal, primera, segunda, tercera falange, falangina, tienen que anotarlo ahí bien, específicamente de la lesión que tiene el trabajador. Y de allí van a sacar ustedes su diagnóstico.
un esguince, una contusión, una fractura, una herida, una quemadura. Van a ponerla allí precisamente en su diagnóstico. Va de la mano de lo que dijeron arriba con lo que revisaron su diagnóstico. No me van a decir una cosa arriba, otra a media hoja y otra al final. No, tiene que ser en cascada muy bien lo que van ustedes anotando en su nota. Muy bien, para que haya una coherencia y una congruencia de lo que están ustedes elaborando en este documento legal, que no tiene que tener errores, fallas, en cuanto a lo que dijeron arriba, en medio y al final en su diagnóstico. Y obviamente, en función de ello, van ustedes a aportar el tratamiento, si es sintomático el tratamiento, si es grave el asunto y requiere envíos, también tiene que hacer todo allí cuando dan un tratamiento y van a hacer ya el cierre de su nota de acuerdo al tipo de paciente que tienen. Si es muy leve, muy grave, severo el caso, van a tomar decisiones. Es importante también que vean las condiciones en que están recibiendo al paciente desde el punto de vista mental, emocional, ver si está el paciente cuerdo o no está cuerdo en su expresión, y por eso aparecen en la ley las excluyentes, porque si está en intoxicación etílica o por enervantes, o hay un antecedente de que hubo una riña en ese suceso que están ustedes atendiendo, estas tres agravantes que aparecen en el artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo, y ustedes lo van a ver cuando ya vayan a la tercera unidad, entonces ya ustedes van a esto que estamos viendo ahorita, lo van a ver en la tercera unidad, bien, porque van a ver ley, todo, y todo esto van a desahogarlo de manera más amplia. Ahorita les estoy mencionando estos apartados donde aparecen estas expresiones de las excluyentes de ley. También hay otra fracción importante, que es la fracción 28. Es la libertad que tiene el trabajador de atenderse donde le guste. Si no quiere atenderse en la institución que tiene él a su disposición, que puede ser el ISSSTE, el IMSS o cualquier otra, está en su derecho de atenderse particularmente. Él puede atenderse particularmente su urgencia y después llegar con nosotros, pero siempre debe de tener evidencias, constancias médicas, certificados médicos de que se atendió médicamente. ¿Por qué? Porque cuando voy a calificarlo le voy a pedir todos los antecedentes de donde se atendió. ¿Por qué? Porque muchos tienen gastos médicos mayores, tienen sus aseguradoras, otros tienen médicos particulares, etcétera, quienes les brindan gastos médicos mayores. Entonces ya ellos me llevan todo el documental para fundamentar la autorización del accidente. No se les olvide que es un documento legal y que tiene que respaldarse documentalmente con los papeles que digan claramente que y hay alguien quien está dando el aval de que sí fue un accidente. De allí que dentro de la normatividad nuestra está la exigencia de que el trabajador, cuando se accidenta con motivo o en ejercicio de su trabajo, debe acudir inmediatamente a consulta y poder darle el seguimiento a nosotros como institución de todo lo hecho y él recibir cada una de las aportaciones que le corresponde desde el punto de vista de las prestaciones en especie, todo lo que concierne. Y eso lo van a ver ustedes, como ya les mencioné, en la tercera unidad. De igual manera, tengo que extenderle un certificado de incapacidad. Normalmente las incapacidades las otorgamos en el primer momento en que estamos atendiendo al paciente, que generalmente son las salas de urgencias, y solamente emitimos un día, máximo 3 días.
máximo 3 días. ¿Por qué? Porque si llega en viernes, le doy viernes, sábado y domingo, y el lunes tiene que presentarse con su médico familiar para que le dé continuidad a todo lo que le haya suscitado en el accidente. A no ser de que yo haya atendido al paciente delicado y grave, le doy su incapacidad y lo derivo, protegido ya, al hospital para que allá le den continuidad a lo que requiera en el segundo nivel de atención. Y ya continúan también sus incapacidades subsecuentes de las que necesite el paciente, las que requiera. Pero de igual manera, la incapacidad tiene el mismo razonamiento de todo lo que les acabo de mencionar. Ustedes como médicos van a aprender a llenar incapacidades de manera correcta para que no se las devuelvan. Si no está llenada correctamente, se las van a devolver con todos los datos que les acabo de mencionar de la empresa y del trabajador. Bien requisitado. Contrario, no se puede pagar esta incapacidad si ustedes como médicos no la llenan perfectamente bien. Ya cuando lleguemos a ese apartado, usted conocer todo y en base a preparar el trabajo, hacer todo lo que lleva dentro del llenado de la incapacidad de trabajo. Estamos apartado de licencias médicas, que es el nombre que aparece normalmente en el programa, porque así está estipulado en el ISSSTE, así lo denominan allá. Y la persona que elaboró el programa trabajaba en el ISSSTE, pues obviamente se quedó en el programa con eso de la licencia médica, pero el nombre correcto, de acuerdo a la ley, es incapacidad temporal para el trabajo. Y eso lo van a ver ustedes cuando lean el 478 de la definición del trabajo, ahí dice incapacidad temporal y la definición y todo lo que conlleva. Entonces ahí ustedes ven que en esa hojita que llevan hasta ahorita encaminadas conmigo, lleva por medio la referencia, ¿amerita o no amerita? Si amerita, le marcas que sí amerita. Y si no lo amerita, igualmente, no lo amerita. O en el caso a veces trabajadores SIMS que llegan, que no quieren la incapacidad porque les afectan los conceptos que nos pagan, a veces hay anotas, no acepta incapacidad, se le informa de que requiere incapacidad, pero no la acepta. Todo eso debe de anotar siempre. Pero si la amerita, le pones sí, le pones la fecha de tu incapacidad que estás expidiendo, le pones el número de folio de tu incapacidad que estás llenando, que llenaste correctamente bien, y cuántos días le diste, 1, 2 o 3 días. Luego de ello, ¿a dónde lo mandaste al paciente después que lo tuviste allí? Lo mandaste a la consulta externa de medicina familiar, lo mandaste a su hospital. ¿A dónde lo mandaste? ¿A dónde se derivó el paciente? Ahí lo anotas. Allí pones tu nombre correcto, tu matrícula, si eres trabajador IMSS, y tu firma. Y la unidad u hospital donde estés elaborando el documento. Este documento está respaldado por el marco normativo de la institución y por la misma Ley Federal del Trabajo. Y por eso ahí en la parte de abajo de la hojita, vean que dice el asegurado o asegurada dará cumplimiento al artículo 51 de la Ley de Seguro Social de propio derecho y bajo protesta de decir verdad, manifiesta que los datos y hechos aquí asentados son verdaderos. Ese es el legado para dar a conocer que son datos fidedignos lo que el paciente nos proporcionó y fuimos llenando. Y en la parte de abajo está la firma del trabajador, su nombre, algún representante o familiar que vaya con él, si lo hay, y algún testigo que vaya con él de lo que se da en relación a este accidente. Bien, hasta acá
¿Tienen algún comentario o alguna duda? Porque este formato ustedes lo van a llenar de acuerdo a lo que les envíe para que ya vayan teniendo su borrador de manera gradual, porque al término de la exposición, días posteriores se suba a la plataforma lo que van a tener correcto de estos formatitos, que tenga congruencia con todo lo que les estoy mencionando, que tenga estado de riesgo de trabajo y cómo se da este tipo de accidentes. Por eso ya les mandé en esta segunda etapa, porque el grupo B me lo solicitó, vieron que no va a ser tan sencillo sin que tuvieran ejercicio, por eso les mandé ya ejercicios, cómo debe de estar el llenado del formato de esta ST7 con todo lo que ahí va pidiéndoles de manera simulada. Ustedes van a hacer ese ejercicio dando referencias bien de todo lo que tenga coherencia y congruencia con lo que me van a manifestar en el formato correspondiente de la ST7, y ahí puedo yo constatar si el diagnóstico que me están poniendo allí correlación a riesgo de trabajo o no es un riesgo de trabajo, sino que está dentro del ramo de enfermedad, donde ustedes ya tienen que aprender a diferenciar. Lleguemos a ese apartado. Ahorita estamos en la primera etapa, que es el riesgo de trabajo, y la segunda etapa vamos a ver lo que es la enfermedad general. No sé si tengan una pregunta, algún comentario sobre esto que hasta este momento les he enunciado del aviso de atención médica inicial y de problema. No, doctor. ¿Queda claro? Como el agua, transparente. Bien, por lo pronto esta parte se la concluyo el día de hoy, y en la próxima veremos el reverso de esta hoja, porque esta parte que ustedes acaban de llenar es la versión del trabajador. Y eso es muy importante que ustedes que están atendiendo al paciente sepan que el trabajador puede mentirles, puede engañarles, puede decir lo que quiera él decirles. Y ustedes pues están confiando en todo lo que el paciente le está diciendo, y ustedes están llenando el formato tal cual y como le está diciendo. Pero ya cuando tenemos el formato ya requisitado, entonces ya hay una segunda versión. Esa ST7 llenada por el médico, de acuerdo a la información que dio el paciente, el patrón tiene que ratificar o rectificar todos los datos de este dato que me proporcionó su trabajador. Y es la que vamos a ver en la próxima reunión que tengamos, para que ustedes vean los alcances que tiene este documento legal, donde se formula y se le va a otorgar el derecho al trabajador con todo lo que implica, con toda la responsabilidad que implica el tener que pagarle el 100% de su salario al trabajador si se le autoriza el riesgo. Porque si no se le autoriza el riesgo de trabajo, entra dentro del ramo de enfermedad general y el subsidio baja al 60% y se le paga a partir del cuarto día. Es decir, se recortan 3 días y a partir del cuarto se le va a pagar el 60%. Es la diferencia que radica en autorizar un riesgo de trabajo o en no autorizarlo, porque entra dentro del ramo de enfermedad general si tiene alguna inconsistencia en todo el proceso de la revisión y el análisis de ese documento, que da fe y evidencia que realmente el trabajador se accidentó con motivo o en el ejercicio de su trabajo. Pues si no tienen ninguna pregunta, les agradezco de antemano que hayan tenido a bien el haber estado hasta el final en esta exposición, y que tengan una feliz tarde
y hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Adiós. Recording stopped.